Con nosotros y a través del hilo telefónico, un saludo cordial. César Coronel nos está acompañando. Es un placer saludarlo como siempre. Los días viernes tenemos oportunidad de conversar con él. César, arranquemos por el principio. Toquemos el tema de la última aprobación realizada el día de ayer en la Asamblea Nacional de la Ley de Extinción de Dominio. ¿Esta ley salió como el pueblo esperaba? ¿Cuál es su criterio sobre esto? Un placer saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Colosal. Sin duda alguna es importante aclarar primero que lo de ayer fue el primer debate de la ley de extinción de dominio. Es decir, el debate continúa porque una vez que concluya esta primera etapa del primer debate, la comisión encargada deberá recoger las observaciones que el día de ayer se hicieron por parte de los legisladores para la construcción posterior del informe para segundo debate. Es decir, el camino por recorrer aún es largo. Todavía la ley de extinción de dominio tiene un camino de recorrer y de espera para los ciudadanos. Y la verdad es que pensábamos que ya se aprobó ayer, porque ha tenido una larga espera, ¿no? Demasiado larga hasta el momento. Bueno, lamentablemente, y es parte de lo que conversamos justamente la semana pasada, cuando los temas no son importantes para los legisladores, los atrasan. Y eso es lo que ha pasado en esta oportunidad. Resulta que la ley de extinción de dominio, que realmente es una necesidad urgente, porque no solo se trata de meter preso a los corruptos, sino de recuperar lo robado. Evidentemente esto no es prioritario para una asamblea llena pues de diezmeros, gente que tiene carnet de discapacidad, entre otras cosas. Por lo tanto, no creo que sea prioritario para la Asamblea Nacional una ley en ese sentido. Esperemos que la presión ciudadana sirva. Esperemos que los ciudadanos sigamos justamente pidiéndole a la Asamblea Nacional, exigiéndole a la Asamblea Nacional que apruebe de una vez por todas esta ley. ¿Cómo le explicaría a la gente lo que puede ser una ley de extinción de dominio? ¿Para qué lo utilizarían en la justicia en general? La ley de extinción de dominio es básicamente poder recuperar lo que los corruptos se llevaron. Es decir, que sin tener que esperar hasta que exista una sentencia ejecutoriada, evidentemente se salta, digamos, el proceso para poder llevarse los bienes que el corrupto no pudo justificar. Es decir, si una persona es atrapada por temas de corrupción y esta persona tiene bienes cuya propiedad y origen no puede justificar, esta persona inmediatamente tendrá que entregar al Estado estos bienes empezarán a pasar por todo un proceso que evidentemente termine en recuperar el dinero, digamos, fruto de esos bienes. Entonces, evidentemente es una norma jurídica necesaria, pero como también conversábamos la semana pasada, el problema del Ecuador no va tanto por las leyes, que sí, sin duda algunas son herramientas y que ojalá este tipo de normas puedan ser aprobadas pronto y vean la luz. Pero el problema también es quiénes van a aplicar esas normas. Y tenemos un sistema de justicia que realmente todavía deja mucho que desear. Un sistema de justicia que no es del todo independiente, que no es del todo eficiente, un sistema de justicia que no está compuesto pues por ángeles caídos del cielo. Entonces, evidentemente, esto genera preocupación porque una ley de extinción de dominio también se convertiría en una herramienta importante que, de ser mal aplicada, podría generar también persecución, podría generar alguna injusticia en algún momento también. Y eso es algo que no podemos tampoco desconocer y hay que advertirlo desde ahora. Y este tema, sobre todo, generaría algún inconveniente en el tema de los testaferros, ¿no? Algunos serán y otros podrían no ser. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Exactamente. Y no solamente eso, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y no crea usted que soy alcahuete de nadie, pero digamos, yo soy de las personas que más está procurando que este tipo de normas se aprueben, de que se dignifique la política, de que se reivindique el servicio público. Pero puede pasar, y en efecto a algunos nos ha pasado, que la contabilidad a veces uno no la tiene al día
que a veces se atrasa en ordenar ciertas cuentas, y cuidado y vaya a ser que justo en ese momento tuvo usted la mala suerte que le cayó el Estado en su conjunto para pedirle que justifique la propiedad de algún bien determinado. No hablo de bienes inmuebles necesariamente, porque ya sería realmente muy torpe que a uno se le pierda la escritura de una casa, pero me refiero a otro tipo de bienes que podrían implicar que a veces las personas no tengan a la mano toda la información. Entonces, por eso digo, estas leyes son importantes, son necesarias, pero su aplicación debe ser también gradual, debe ser de alguna manera controlada para evitar que se cometa cualquier tipo de abuso más adelante, ¿no? Pero si le damos gradualismo a la ley, en el caso de Moreno no va a recuperar ni un alfiler, pues. Lamentablemente hemos pasado por un periodo de casi 4 años ya mismo en el que se nos prometió una cirugía mayor de la corrupción, que iban a recuperar lo que se robaron, que iban a sancionar una serie de hechos, y en la realidad sí, sin duda alguna hemos avanzado. Hay algunas personas del gobierno anterior en la cárcel, hay algunas figuras importantes del correísmo hoy envueltas en procesos judiciales. Pero Han pasado casi 4 años. César, pero ni atisbo de justicia, ni atisbo de justicia. Si no, veamos lo que pasó ayer. Pues ayer salió libre Alexei Mosquera, el que recibió $1 millón y Correa decía que ese era acuerdo entre privados. Salió ya a los 3 años y medio a disfrutar del $1 millón, porque el Estado jamás recuperó la plata. De acuerdo, pero en realidad en el caso del Alexei Mosquera, sé que el día de ayer salió. Entiendo que hay alguna justificación también legal para esa salida, pero lo que usted dice es muy cierto. ¿Dónde está la plata? Como decía aquel personaje famoso de los 90, ¿no? ¿Dónde está la plata? Porque más allá de si haya cumplido o no con la sanción, lo importante no es tanto cumplir con las sanciones, es decir, lo importante no es meter presos a un poco de corruptos, que sin duda alguna la gente exige esa sanción, sino también recuperar lo que se llevaron, porque si no, de nada sirve pues seguir trabajando en buscar a los corruptos si simplemente lo que van a hacer es becarlos, les ponen el delito más bajo para poder becarlos en la cárcel, que todos los ecuatorianos tengamos que pagarle almuerzo, desayuno y cena, tengamos que, suplir sus necesidades, en algunos casos en unas cárceles con comodidades, como vimos el caso del señor Salcedo, para que luego evidentemente salgan después de un tiempo a disfrutar de las mieles de lo robado. Y eso evidentemente a la gente le indigna. Sobre este tema, permítame terminar lo de Alexei Mosquera, condenado a 6 años de cárcel, sale a los 3 años y medio, no es que sale libre, sale con prisión domiciliaria, con grillete, a terminar de cumplir la condena en la casa. Esto para dejarlo claro, para que no se quede nada en el aire. Y usted acaba de mencionar a Salcedo, que con la experiencia que tiene ahora dice que quiere ser político. ¿Qué opina usted de temas como estos? Porque es que lamentablemente ahí nos damos cuenta cómo se confunden los conceptos. Entonces, claro, parece que el señor dijo, ok, soy bueno robando, soy bueno mintiendo, soy bueno generando escándalo, por lo tanto sirvo para político. Entonces ahí el problema es, no es tanto Salcedo, el problema es también la sociedad en su conjunto, y es por supuesto el pueblo, que muchas veces se confunde y hace confundir a algunas personas que por tener algo de fama ya creen que pueden ser políticos, ya creen que pueden destacar, y que la política es escándalo, la política es corrupción, la política es mentira. Y lamentablemente eso es lo que vemos a diario. Y quizá parece que este joven que un día tiene memoria y al otro no, pero parece que por lo menos tiene claro de que para político sirve porque sabe mentir y sabe robar. Terrible, terrible. Me quedo pensando en algunos temas. En estos días han habido algunos aspectos de la política. Por ejemplo, aparentemente ya le hicieron un video promocional a Marcela Guiñaga, lo que significaría que ella podría ser la candidata del correísmo. Es un video en el que Correa habla y ella solo se muestra bella, porque sí lo es, sí es guapa, pero ¿esto es suficiente? Al frente salió un video Social Cristiano para hacerle contraluz. El video de Cristina,
que también aparece ya prácticamente lista para ser candidata a la presidencia de la República. Y el Partido Social Cristiano toma alguna determinación. Y digo esto porque se mencionó que iría con Sonnenholzner. Hace 2 días Luis Fernando Torres le dijo a Carlos Vera que podría ser candidato a Álvaro Noboa, que con él también están conversando. ¿Qué opina usted sobre estos temas? Sin duda alguna, el tema de quién será el candidato social cristiano es un misterio aún sin resolver. Y así como usted tiene curiosidad y mucha gente, yo también. Y eso que yo relativamente estoy cercano y estoy, digamos, pendiente de lo que sucede. Ahora bien, la decisión que tome el partido será obviamente en función de algunos aspectos, en razón de los principios que defiende la organización, en razón de los números también de quien vaya a ser el candidato, en razón de la coyuntura que vive el Ecuador. Son algunos temas que habría que revisar. Sin embargo, en efecto, existen dos, como usted bien indicó, dos mujeres de dos orillas opuestas en la tendencia política, que ambas un poco ya han empezado este camino hacia una precandidatura presidencial. Ahora, en el caso de Cristina Reyes, pues nadie puede desconocer sus credenciales como legisladora, que luchó por los jubilados, que sigue haciéndolo, por los trabajadores también, por la corrupción, denunciando con voz firme y potente algunos actos reñidos con la moral y la ley, que además tiene ya una trayectoria interesante junto al pueblo, en la constituyente, en las concejalías, en la Asamblea Nacional en 2 periodos. Es decir, no es alguien que sale por la improvisación. Y en el caso de la doctora Aguiñaga, actual legisladora, ex ministra, ex vicepresidenta de la Asamblea, también evidentemente genera en el correísmo la misma reacción positiva, es decir, que pareciera que dentro del correísmo podría tener una oportunidad. Pero yo le voy a ser muy sincero, para mí el candidato del correísmo no lo van a anunciar sino hasta el último momento. Estoy casi seguro que un día antes de inscribir las candidaturas sabremos quién va a ser el candidato del correísmo, por una sencilla razón, porque a quien sea el candidato del correísmo, y que seguramente podría ser, no lo sé, yo no quiero pecar de bocón, pero podría ser que tenga algún tema pendiente con la ley, y evidentemente ese tema lo van a tratar de sobreexplotar si es que la candidatura se anuncia con mucha anticipación. Claro. Entonces, yo creo Es lo primero que se ha empezado a mencionar de... hasta el último minuto. Claro, es lo primero que se ha empezado a mencionar de Aguiñaga. Si ya cumplió, si ya pagó las glosas puestas por Contraloría. Y en ese tema también uno se pregunta, bueno, Contraloría ordenó la destitución de Aguiñaga, pero parece que César Litardo ni se entera, ni le preocupa, ni le interesa, ¿no? A ver, ese es un tema que entiendo, se ha interpuesto algún recurso, digamos que la ley permite, entonces entendería yo que es un tema todavía que está pendiente. Sin embargo, y yo debo ser con usted muy sincero, más allá de que estamos en 2 orillas ideológicas absolutamente opuestas, digamos, le puedo decir que del correísmo creo yo que es una de las personas que, sin perjuicio del tema de la Contraloría, que repito, es un tema todavía pendiente de resolver, creo que es de las personas con mayor acercación en su partido, y que además también es una persona que creo yo se ha preparado, más allá de que pueda estar equivocada, porque en efecto yo creo que está equivocada en sus ideas, las ha defendido con coherencia, y eso le falta a algunos políticos también. Y repito, uno puede estar, digamos, ella puede estar equivocada, pero ha sido coherente con lo que ha defendido toda su vida. Repito, incluso estando equivocada, ¿no? Obviamente. Su opinión sobre lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos a un juez del contencioso electoral que falla a favor de revivir los partidos políticos, ¿sí? Y uno se termina preguntándose, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así lo revive a los partidos políticos? Pero esto ocurre el día sábado pasado. El juez, se me ve el nombre en este instante, Muñoz, Fernando Muñoz. Pero ocurre que al frente aparece Ángel Torres en el día lunes de esta semana para responder a una demanda de Podemos, y responde totalmente en contra. O sea, ¿qué pasó?
¿Están vivos los partidos? ¿No están vivos los partidos? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer el Contralor? ¿Tiene realmente que volver a intervenir, poner las cosas en orden? O sea, tengo entendido que ya se acabó el mes, ya concluyó el mes porque debió haber concluido el 22 de julio, el mes que le dio al Consejo Nacional Electoral para poner las cosas en orden. Y parece que le tomaron el pelo al Contralor. Evidentemente el tema de los partidos, como usted bien dijo, realmente resulta hoy como aquella famosa canción. ¿Es merengue? No es merengue, digamos. Ya no se sabe si son partidos o no son partidos. Y realmente esto genera confusión y realmente son casos que se están atendiendo de manera individual y por separado. Esperemos, yo la verdad que desconozco de las credenciales que puedan tener, digamos, los dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, más allá de aclarar nada más que Ángel Torres, el juez de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral, es homónimo de Ángel Torres, el defensor público general, de quien sí en cambio puedo decir porque es un hombre honorable. Repito, al otro no lo conozco, no podría yo adelantar un criterio. Esperemos, Dios quiera, que actúen en derecho y que la resolución que tomen, cualquiera que esta sea, incluso, y mire, yo siempre he sido un convencido de la justicia y de la institucionalidad, más allá de las excepciones que a diario nos dan, siempre que se actúe en derecho, aun cuando no nos guste, tendremos que aceptar esas decisiones, pero repito, que sean hechas en derecho, apegadas a las normas, no para favorecer a uno u otro compadre, o para quedar bien con uno u otro partido, o para, peor aún, generar impunidad. Porque recordemos que en algunos casos lo que se está discutiendo es la posible falsificación de firmas también en algunos partidos. Entonces son temas que no son de poca gravedad. Y ese es uno de los temas, ¿no? O sea, es uno de los aspectos que preocupa cómo se está conformando este Consejo Nacional Electoral. El candidato a concejal del partido Alianza País o Revolución Ciudadana, al que le dan el cargo de jefe nacional del proceso electoral. O sea, ¿qué confianza podemos tener en un consejo electoral así, no? Bueno, ahí en cambio yo sí voy a hacer mi digresión, porque realmente no conozco al señor, no lo conozco, más allá de lo que he escuchado en los últimos días en los medios de comunicación, pero lo que yo sí debo decir, y siendo coherente con lo que siempre he pensado, es que ser correísta o haber colaborado en el gobierno de Correa como tal no es malo. Es decir, uno puede haberse equivocado también, ¿no? Entonces, lo que no es mi caso, gracias a Dios yo nunca me equivoqué y desde el día 1 del correísmo yo ya estuve en las calles enfrentándolo y denunciando lo que luego se hizo realidad y que en algún momento no nos creían y que algunos que hoy se creen salvadores de la patria en esa época financiaban al correísmo desde sus bancos. Pero bueno, yo lo que digo es, como un criterio que siempre he defendido, ser correísta como tal no es malo. El problema es cuando usted, además de ser correísta, es corrupto. Cuando usted, además de ser correísta, es diezmero. Cuando usted, además de ser correísta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, repito, uno en la postura ideológica se puede equivocar. E incluso puede haber aceptado un encargo en un gobierno como el anterior, no necesariamente por compartir la totalidad de la ideología, y de eso le puedo hablar en muchos casos. Es decir, nadie puede desconocer, por ejemplo, solo para ponerle un ejemplo, la alta valía que tiene Natalie Selly, por ejemplo, en el ámbito de emprendedores, en el ámbito de sacar adelante negocios, y ella fue parte del gobierno anterior como ministra, pero a mí no se me ocurriría descalificarla por el hecho de haber sido ministra de correísmo. Es decir, el ser correísta no es malo. Ahora, si este señor, a quien repito, no conozco, además de eso, ha cometido algún acto reñido con la ley, tiene algún tema pendiente con la justicia, evidentemente, eso sí lo descalificaría. El problema es que los correístas no son deliberantes, sino obedientes. El problema es que en el correísmo Ecuador se convirtió en el arca abierta, en que hasta el justo peca, pues todo el mundo robó. Ese es el problema. Y por eso, desde mi criterio, yo sí pienso al revés. O sea, los correístas lo mínimo que hicieron fue ser cómplices y encubridores, lo mínimo que hicieron. Claro,
como le digo, eso es lo interesante justamente de esta conversación de los viernes, porque usted y yo no siempre estamos de acuerdo, y eso realmente es democracia. Claro que sí. Claro que sí, y justo por eso lo invitamos, o sea, no somos los dueños de la verdad. Y esto es interesante entenderlo. Usted empezaba a tocar sin querer o queriendo al banquero. Ayer fue tendencia por una grosería que desde mi concepto personal más bien le hacen perder los pocos votos que tenía. O sea, si se podía decir lo mismo, pero de otra manera. Ya, qué vaina, por ejemplo. O ya, peor no hay, por ejemplo, para graficar y decir Álvaro Noboa, peor no hay, Álvaro Noboa 2020. Pero la grosería que dijo, a mí me parece que nos termina retratándolo de una peor forma. O sea, ya no se sabe quién es Lazo. Banquero, de la élite, del pueblo, contra el pueblo. Se transformó o lo transformaron la serie de asesores que tiene en lo que es. O sea, y ayer orgulloso festejaba Carlos Andrés Vera de que se convirtió en tendencia, pero en una tendencia para mal, pues, o sea, no para bien. Si de esa manera le va a asesorar, preferible renuncie por el banquero, digo, no. Pero, ¿a dónde vamos? O sea, ¿puede alguien pretender, en base a groserías y a malas palabras, convertirse en tendencia y con esto ser presidente de la República? Es lamentable, y esto demuestra que el populismo no es únicamente una marca vinculada a la izquierda. Es decir, también podemos ver casos de populistas de derecha. Y lamentablemente eso lo único que demuestra es que le tienen tan poco respeto al pueblo, que creen que con chabacanadas, con malas palabras, con un lenguaje soez, van a conseguir votos. O con un lenguaje joven. O con un lenguaje joven, es viernes, el cuerpo lo sabe, una cervecita y tomar la cerveza a pico. ¿Piensan que eso ya les da votos? Bueno, y ese es el mismo candidato que usted lo ve en Bastión Popular en campaña, jugando voleibol con zapatos Prada que cuestan $6,000, digamos. Entonces, mire, algo que yo he aprendido en este poco y corto camino que tengo en la política es que la gente sabe reconocer cuando usted es auténtico o no. La gente sabe reconocer cuando un político actúa realmente como es. Y mire, le voy a poner un ejemplo, y no porque sea justamente, y mejor dicho, no necesariamente solo porque yo soy alguien quien admira a este político, pero le digo el caso de Jaime Nebot, por ejemplo. Jaime Nebot es un político que usted lo ve, no es de decir, no es de usar un lenguaje, digamos, juvenil, de rapero, ni nada por el estilo. Es alguien que ha mantenido durante toda su vida una postura seria, una postura que incluso en algunos casos puede confundirse con enojo, con un poco de seriedad a veces extrema, pero él es así, y la gente lo quiere así, lo reconocen así. Es decir, hay algunos políticos que durante la campaña cambian para poder simpatizar, y algunas veces lo que terminan es cayendo mal, o terminan, como en este caso, consiguiendo todo lo contrario. Le soy muy sincero, yo no sé si esto lo hicieron a propósito para generar polémica y que la gente vuelva a hablar del señor, porque ya realmente, como usted muy bien lo indicó, las encuestas no lo ayudan. Pero yo creo que es importante que rescatemos la seriedad de la clase política, que rescatemos que las campañas no deben ser un circo o un espacio para que los candidatos traten de ponerse en ese tiempo chistosos, en ese tiempo alarosos. No, yo creo que es importante la seriedad, que se respete sobre todo al pueblo, que es el que al final del día tiene que tomar una decisión. Entonces, evidentemente, esto lo único que demuestra es, mira, haciendo estas chabacanadas voy a ganar votos, porque el pueblo es ignorante. No, eso es realmente preocupante, porque así no se puede construir ciudadanía. Porque aun cuando algunas personas pudieran aprobar ese tipo de actitudes, no es lo correcto. Y los políticos están llamados no solamente a buscar votos, sino también a construir ciudadanía responsable, a cambiar y renovar la política, no a perfeccionar y de alguna manera generar lo mismo del pasado. Y hablando de lo mismo del pasado, ahí está otro inconveniente, el asunto de las encuestas que nos venden candidatos. Lo digo con todas las letras.
Alguien decía que aquí en Tungurahua Sonnenholzner tiene la primera opción. Está perdido absolutamente. Aquí Sonnenholzner no tiene ninguna posibilidad. O sea, ¿cómo pueden venderse encuestas de esa manera solo para desorientar al público? Y ese es otro de los problemas. La gente no termina de entender que una encuesta es pagada. Y la encuesta dice lo que el que paga quiere. Al respecto, varias cosas. Primero, yo evidentemente no conozco los números de Sonnenholzner ni de nadie en la provincia de Tungurahua porque no vivo allá. Usted los conoce mucho más que yo. Así que no mal haría yo en tratar de rebatir o de confirmar aquello. Sin embargo, lo importante y lo de fondo es lo que usted bien dijo. Las encuestas son, primero, pagadas. Segundo, que no constituyen una verdad absoluta e irrefutable. No son otra cosa que una foto del momento electoral que se vive, no son otra cosa que una muestra coyuntural nada más. Pero también hay que agregar una cosa que no estamos tomando en cuenta, aunque yo estoy seguro de que sí debe ser parte de su análisis, y es que tenemos un nivel de indecisión nunca antes visto. Yo creo que por lo menos el 85% de la gente aún no decide su voto. Y existe una posibilidad muy alta de que, salvo pues que suceda algo extraordinario, porque cosas extraordinarias pasan muchas veces aquí en el Ecuador, es muy difícil que se vayan a decantar por un candidato ahora. Entonces, evidentemente, las encuestas, sí, sin duda alguna, tienen varias características, pero una de ellas es que deben ser vistas en contexto. Deben ser analizadas en el contexto de que hoy no hay todavía una definición por parte de los ciudadanos respecto por quién votar. Otro de los movimientos que supuestamente van a tener fuerza, dicen, es el sector indígena. Sector indígena que pelea entre tres candidatos. Isa Pérez, el señor Carlos Pérez Guartambel, que de acuerdo a muchos ni siquiera es ecuatoriano, que entró con papeles falsos y que lo justifican como boliviano. Entonces, no sé cuánto de verdad hay, pero Pérez sí es peligroso. Habla bien, es muy hábil, bueno para el engaño. No sé si igual o mejor que Correa, pero no sé si era lo mismo o peor que Correa. Ese es uno de los temas. El otro candidato, el señor Isa, al que yo sonrío porque le escucho con una fea a Lourdes Tibán en Ecoavisa, digna de mejor causa, ¿no? Ella dice que si logran unir a los candidatos indígenas, ganan. Bueno, supongo que ganará como ella ganó en Salcedo, ¿no? O sea, me da esa idea. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Y ayer, en horas de la noche, estaba previsto el lanzamiento de la candidatura del señor Jaime Vargas. O sea, por candidatos no nos van a faltar. Pero ¿cree usted realmente que el sector indígena va a tener la fuerza, entre comillas, para aparecer en encuestas? Respecto al tema del sector indígena, del mundo indígena, hay que comprender varias cosas. Primero, que existen al menos tres tipos de personas que están involucradas en estos temas. Primero, usted tiene a los dirigentes indígenas, que son estas personas que incluso lucran de la dirigencia, que en algunos casos extorsionan a los dirigidos, que están de alguna manera mal acostumbrados a vivir de esa dirigencia. Esa dirigencia que a veces le ha hecho mucho daño a nuestro país, que en otros casos, en cambio, ha tenido posturas interesantes, pero que hoy, luego de lo que pasó en octubre, quedó esa dirigencia absolutamente desprestigiada, porque realmente hacer dirigencia no es secuestrar, destruir, vandalizar el país. Como pasó con Freddy Paredes, que fue casi un intento de asesinato. Es decir, eso no representa al movimiento y al mundo indígena. Entonces, primero aclarar que hay el indígena que está dirigiendo, que no necesariamente representa a la totalidad del pueblo indígena. Luego usted tiene al indígena que ha buscado superarse, que ha viajado a la ciudad, que ha comprendido el valor de la prosperidad, la necesidad de poder hacer plata, de tener sus bienes, de tener su casa, de tener progreso. Y de esos yo conozco muchísimos, porque vivieron y viven algunos de ellos en Guayaquil, donde consiguieron tener su casa, su carro, su propiedad privada. Y ellos están pues muy, muy alejados
de cualquier tema de dirigencia indígena. Ellos realmente están pensando en el progreso de ellos, de su familia y del país, no por la vía del marxismo y del comunismo, sino evidentemente por la vía de construir, de la prosperidad. Y por otro lado, usted también tiene a los radicales, como Yacu Pérez, por ejemplo, que antes era Carlos Pérez, ahora se cambió el nombre, que son radicales, que creen que el mestizaje no debería existir, que creen que los mestizos somos inferiores y que realmente ellos son dueños de todo el territorio nacional y que casi que les debemos la vida y que evidentemente debemos ir hacia un Estado absolutamente dominado por ellos. Entonces, ahí usted se da cuenta de las marcadas diferencias que existen en los diferentes grupos dentro del mismo movimiento indígena. Entonces, no todos son iguales, no todos están en el mismo costal y yo siempre he hecho esa diferenciación. Sin embargo, y perdón que me haya alargado en esta explicación, pero la consideraba importante, usted me pregunta, ¿qué tanta fuerza electoral tienen? Y yo la verdad tengo serias dudas respecto a la fuerza electoral que ellos pudieran tener. Ahora, Yacu Pérez habla, o Carlos Pérez Guartambel, el doctor Carlos Pérez, porque así se enunciaba cuando era candidato por el MPD. Carlos Pérez enunciaba y decía en esta semana, hablando con Marlon Puertas en La Historia, decía de que él no es comunista, que él es comunitarista. O sea, ya nos inventaron una nueva palabrita. Correa inventó el socialismo siglo XXI, ahora Pérez, para decir lo mismo, o sea, porque es comunista, eso no lo puede negar, habla del comunitarismo. Y uno termina diciendo, y sonriendo los que más o menos algo sabemos, porque estamos viendo que es lo mismo, pues, o sea, nos pretenden tomar el pelo, pretenden otra vez redistribuir la riqueza, pero ¿cómo? No generando riqueza, sino quitándola a la gente, porque como bien decía usted, él piensa que todo esto es de ellos. Me pregunto, las 2 hacienditas que tiene, ¿por qué no las comparte con los indígenas si piensa tanto en el comunismo? Pues no. Al respecto, además, yo quisiera agregar una cosa. No sé si usted supo, pero el señor Pérez mandó a hacer unos pasaportes plurinacionales que decían, hechos a mano, además con faltas ortográficas, donde decía que él podía viajar por el mundo con el pasaporte emitido por la comunidad indígena que él dirige. Entonces, desconociendo el Estado ecuatoriano, desconociendo la facultad que tiene el Estado ecuatoriano de poder emitir documentos de identidad, diciendo que él tenía la posibilidad como movimiento indígena también de emitir pasaportes. Obviamente en el aeropuerto no lo dejaron pasar y esto generó polémica porque el hombre intentó hasta la sociedad que le acepten su pasaporte hecho a mano y con faltas ortográficas, pero porque era emitido por él. Entonces, mira, ahí usted se da cuenta de los conceptos errados. Hoy, luego de una crisis como la de octubre, luego de una pandemia, lo que más deberían trabajar y promover los políticos es la unidad en la diversidad. Que el guayaquileño con el ambateño, el quiteño con el machaleño, todos estén unidos en un solo puño para sacar adelante y reconstruir este Ecuador. Porque ya nos hemos dado cuenta que no podemos seguir esperando a que los políticos nos den las soluciones. Las soluciones deben ser de la gente, pero la gente debe estar más unida que nunca. Entonces no puede ser posible que tengamos un precandidato a la presidencia que crea que el Estado, en cambio, no es uno solo, sino que son varios estados dentro del mismo país y que él puede incluso hasta emitir pasaportes, lo cual es una locura. Y no tiene lógica, no tiene lógica. Por eso decía, la opción que yo los veo, que le veo al sector indígena, probablemente la simbolice el señor Jaime Vargas, porque no iría solo con los indígenas, sino iría con el correísmo. Y ese es otro tema. Y el correísmo, pese a todo, sigue teniendo un voto duro. Y mientras más candidatos haya, más se va a fraccionar la votación y eso les puede favorecer, ¿no? Evidentemente, el fraccionamiento en los votos de la derecha podrá generar mayores oportunidades para el correísmo, porque evidentemente ellos están mucho más sólidos, mucho más unidos que lo que estamos, quienes no pensamos igual que ellos. Entonces, evidentemente, en eso llevan ventaja, pero tampoco nos confundamos. Es decir, nuestro pueblo es sabio, y yo espero que en el proceso electoral ante la urna recuerde la gente lo que significó el correísmo para el Ecuador.
lo que significó para todos nosotros, pero también lo que significó el morenismo, ¿no? Y recordar que ellos fueron los que lo dejaron. Esto es herencia del gobierno anterior. Entonces, evidentemente, aunque sí tiene una votación fuerte, yo creo que es una responsabilidad muy importante de los partidos políticos que están fuera del correísmo de trabajar para evitar que el correísmo vuelva con la fuerza que en su momento tuvo, o que al menos pueda llegar a una segunda vuelta. Y ese sería uno de los temas, uno de los aspectos, porque mucha gente dice, no, el pueblo se equivoca. Otros dicen, el pueblo no se equivoca. Bueno, si el pueblo vota bien, ¿por qué se eligió a Correa? Bueno, nos engañaron, dinero de las FARC, era mucho dinero de los Ostaiza, que dicen que entregaron un cheque de 7 cifras, es decir, de decenas de millones de dólares al correísmo. Bueno, son algunos de estos temas. Y además, es uno de los problemas que nos sigue golpeando. Parece que no es importante quién da los votos, sino quién cuenta los votos. Y mientras haya esa sombra de duda en el Consejo Nacional Electoral, es difícil. Ayer la Comisión Nacional Anticorrupción anunció la creación de una, creo yo que es otra veeduría ciudadana, con la finalidad de tratar de ver lo que pase dentro del Consejo Electoral ante la poca credibilidad que este organismo tiene, pero sin peso de ley, porque así está creado, sin ser realmente un organismo para este tema. ¿Cree usted que le van a dejar actuar a la Comisión Nacional Anticorrupción? Bueno, la Comisión Nacional Anticorrupción se ha ganado un espacio en el país por propia cuenta, por su propio trabajo, por lo que han venido demostrando a los ecuatorianos, y por supuesto por todas las investigaciones que ya en algunos casos van teniendo resultados. Por lo tanto, yo esperaría que en razón de ese prestigio ganado a pulso, ellos obviamente puedan hacer un trabajo también en lo que respecta a el tema electoral, y ojalá que ese trabajo, por supuesto, se refleje en tener la contundencia necesaria para saber en quién confiar y en quién no confiar. Pero lo importante y lo de fondo es que salgamos un proceso electoral en el que esté garantizada la voluntad popular, es decir, que lo que la gente vota sea lo que se refleje en el resultado. Pero ahí hay que trabajar en dos aspectos, en el aspecto anterior y en el aspecto posterior. Es decir, trabajar para que la gente vote bien, porque, ojo, cuando usted tiene una votación contundente, por mucho fraude que quieran hacer, no les van a poder quitar los votos, así de sencillo. El fraude se da cuando las diferencias son mínimas. Por eso nos ponen 22, 23 candidatos, pues. Por eso nos ponen 22, 23 candidatos. Exacto, por eso es una gran responsabilidad de los partidos políticos. Ahora, y si usted se da cuenta, los 23 candidatos, ¿cuántos de ellos son correístas? Casi ninguno. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que el problema no es frente al próximo proceso electoral del correísmo, es la oposición al correísmo. Y yo siempre fui muy claro en ese sentido. Una de las mejores herramientas que tuvo en su momento el correísmo para poder vivir tantos años fue justamente una oposición fragmentada, dividida, desorganizada. Y eso es lo que alimenta el correísmo y es lo que podría darle fuerza en este proceso electoral también una vez más. Esa ambición de poder desmedida, de protagonismo, de al menos llevarse la cuotita electoral para poder tener algo ahí de dinero. Esta es una situación que realmente es grave y lamento decirlo. No es algo que depende del correísmo, depende de la gente que está a la otra orilla, de quienes deberíamos ser ejemplo y que deberíamos trabajar en unión para evitar ese mal mayor, porque evidentemente ya vivimos pues lo que fue el correísmo. Y usted, más que nadie, entre otros radiodifusores, recordarán lo que significó para la prensa, lo que significó para la empresa privada, lo que significó también el correísmo para las libertades. Entonces, evidentemente hay que trabajar muy duro, no tanto en lo que hace el correísmo, porque yo creo que el correísmo lo está haciendo bien, y ellos lo que quieren es volver, y en ese sentido ellos están poniendo su mayor esfuerzo. El problema es que quienes queremos evitar que vuelvan, no estamos haciendo nuestra tarea.
Estamos haciendo todo lo contrario, como si fuese más bien a propósito. Y eso es lo que me preocupa, porque realmente nos pasamos hablando del correísmo en muchas ocasiones y no nos damos cuenta que a veces el correísmo es consecuencia de nuestros errores también. Obvio, obvio. Un tema internacional, para cambiar el asunto. El gobierno de Colombia, más bien la justicia colombiana, ordena detención domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, 2 veces presidente de Colombia. Muchos nos quedamos pensando. En el caso de Santrich, dijeron que no podía ser, que era senador, etcétera, etcétera. Lo dejaron libre sabiendo que podía huir a Venezuela, como en efecto lo hizo. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, no hay ni el más mínimo atisbo de que él vaya a huir de su país, pero le ordenan prisión domiciliaria. ¿Cómo mismo se entiende esto? O sea, a la persona que luchó contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el secuestro, contra la muerte, contra la guerrilla, en una palabra, preso. Y los guerrilleros festejando. Es realmente lamentable. Créame, yo recibí con mucha tristeza e indignación esa noticia. En un par de ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con el presidente Uribe. Creo que es un estadista que le dio cambios realmente trascendentales a Colombia. Y uno de ellos, sin duda, fue justamente la lucha sin cuartel contra el terrorismo, contra ese terror que se llevó tantas vidas con secuestros, muertes, asesinatos en contra de mis hermanos colombianos. Es lamentable que luego de tanto tiempo le den la espalda a un líder indiscutible, a un verdadero prócer de Colombia como es Álvaro Uribe Vélez, y que la justicia se preste para una persecución de esta magnitud. Como usted bien indicó, delincuentes que han matado, que han hecho cosas terribles, están disfrutando de la impunidad en otros países. Alguien que en cambio luchó hasta la saciedad por la justicia, por la reparación, por evitar que Colombia siga siendo presa del terror, en cambio le dictan prisión domiciliaria. Realmente es indignante y yo esperaría que este tema sea solucionado ante la Comisión Internacional, porque realmente es un tema que sí genera preocupación, porque no puede ser posible que gente como los que usted nombró, que mataron, que asesinaron, que secuestraron, que hicieron tantos horrores, estén libres, estén disfrutando de las mieles de la libertad, mientras un gran hombre como Álvaro Uribe lo intenten, digamos, perseguir y atrapar y tenerlo privado de su libertad. Pero algo de lo que yo estoy convencido es que a los grandes hombres usted los puede encarcelar tras las rejas, pero sus ideas, su obra, su trabajo no lo va a poder poner bajo ninguna reja, ningún gobierno, ninguna justicia como la de Colombia, que ha querido perseguirlo, que ha querido hacerle tanto daño. Por lo tanto, yo confío en que este tema pronto se solucione y que los colombianos reconozcan en Álvaro Uribe realmente a ese gran hombre que le devolvió a ese país la paz, la seguridad y, por supuesto, este honor y ese nombre en el mundo ante un socialismo del siglo XXI que invadía por esa época, cuando él era presidente, el resto de Latinoamérica. Este es uno de los grandes méritos de Uribe. Por lo tanto, repito, ojalá se haga justicia, ojalá este tema sea aclarado y que la justicia evidentemente actúe con independencia. Es simple, ¿no? Y es fácil. El tema nace precisamente de una acusación de Álvaro Uribe que que le pedía a la Fiscalía colombiana, a la justicia colombiana, investigar la compra de varios paramilitares. ¿Quién hacía esa compra? Iván Cepeda, senador colombiano, contraparte del proceso judicial contra Álvaro Uribe. Lo acusaba Álvaro Uribe a él de estar comprando paracas, así les dicen a los paramilitares. Y el juez desestima la acusación y vira la acusación. Y se basa entre comillas, en pruebas dadas precisamente por paramilitares que terminan acusando justamente a Álvaro Uribe. Es decir, haciendo lo que se había dicho. ¿Quién es este señor Iván Cepeda, senador colombiano?
lo pueden encontrar en el Grupo de Puebla. ¿Cuál es el Grupo de Puebla? Lo que antes se denominaba el Foro de Sao Paulo, en el que está Correa, en el que está Maduro, en el que está Diosdado, en el que están todos, toda esta gente que es tan nociva para Latinoamérica, en el que estuvo Chávez, en el que estuvieron los Castro. Ese es el Grupo de Puebla, en el que está las FARC financiando. Entonces, todos estos temas tiene que la gente entenderlo para saber realmente de qué es lo que se está acusando a una persona. Los falsos positivos de los que dicen es una ridiculez, pues. O sea, uno termina diciendo, no termina de entender la gente lo que ocurre, ¿no? Y lo grave, lo que me preocupa, es que aparentemente las FARC se tomaron la justicia y están tratando de tomarse el poder en Colombia. Y parece que van avanzando a pasos grandes. O sea, vamos a tener a Venezuela, vamos a tener Colombia, otra vez con el mismo mal de Ecuador, y a Correa cercano para tratar de cual ave de rapiña, a apropiarse de su presa en cualquier instante. Es preocupante, es indignante, sobre todo, repito, por el contexto en el que se dan estas cosas, porque quieren poner tras las rejas al único colombiano que tiene la capacidad de movilizar a un país entero para justamente evitar lo que usted indica que podría pasar. Evidentemente están tratando de preparar el terreno para meter sus garras también en ese país. Y eso me preocupa, eso me genera a mí tristeza, porque evidentemente tengo buenos amigos en Colombia, porque quiero mucho a ese país y porque he visto lo que Uribe logró con los colombianos, y sería muy triste que esos colombianos le den la espalda al progreso, le den la espalda a la libertad y le den paso a modelos fracasados, le den paso a quienes solo han sabido traerle a ese país muerte, desesperación, tristeza. Y es uno de los temas que preocupa. Y ha sido noticia también en esta semana esta explosión al otro lado del mundo. Y luego de la explosión, de la destrucción de Beirut en gran parte, nos tomamos en cuenta o nos enteramos que además estaba destruido antes económicamente y que prácticamente en este instante tiene gravísimos inconvenientes, inclusive para reconstruir la ciudad. O sea, tras cuernos palos, como dirían, ¿no? O sea, ya con todos los problemas que tenía y se termina destruyendo media ciudad y terminan muriendo alrededor de 150 personas y más de 5,000 heridos y una destrucción enorme. O sea, ¿puede alguien pensar, como lo que decía el presidente de Estados Unidos, que para él ahí hubo un ataque? ¿O realmente fue el descuido enorme de almacenar tanto nitrato? O sea, ¿qué fue lo que pasó allí, no? Realmente esos misterios importantes por resolver, necesarios por saber la verdad. Esperemos que digamos los diferentes análisis e investigaciones que se están haciendo den con una contundente respuesta. Pero lo importante es que eso nos demuestra que tanto aquí como en cualquier rincón del mundo, cuando no se toman decisiones acertadas, la pobreza, César, un favor, no sé si nos podemos pegar un poquito más a su teléfono porque hay ratos que lo pierdo. A ver, espéreme un segundito. Ahí me escucha mejor. Ahí lo escucho bien. Ya, le decía que esto nos demuestra que sin importar en qué lugar del mundo estemos, evidentemente las malas decisiones pueden llevar a los países a la pobreza, al retroceso, e incluso países grandes, incluso naciones fuertes. Ahora, lo importante también es tener en cuenta que existen muchos ecuatorianos que tienen origen de ese país, y por ello también no puedo dejar pasar la oportunidad de expresar mi solidaridad con ellos, ¿no? Tantos ecuatorianos con raíces que vienen de esta nación. Nos quedamos pensando en muchos temas. El día de ayer o antier fue prácticamente tendencia y no es un meme, es una verdad. Cristina Fernández de Kirchner decía el Google y el momento de mencionar el cargo decía la ladrona de Argentina, la ladrona de la República de Argentina. Ahora los va a demandar, dice. Empezó una demanda en Argentina. Para que tenga efectividad esa demanda contra Google debe hacerla en Estados Unidos. Pero hacerla en Estados Unidos da la posibilidad de que Google
realmente con sus abogados investigue si robó o no robó, y no creo que ella vaya a acercarse al fuego. César. Sí, evidentemente Cristina Fernández tiene el rostro del socialismo del siglo XXI. Un rostro de destrucción, de pobreza, de muerte. Y ella no está siendo investigada solo por ladrona, ojo. Ella también está relacionada en temas donde incluso han habido asesinatos, donde se ha dado la muerte de personas. Es decir, el tema de la señora Fernández de Kirchner es grave. Ahora, realmente me parece una ridiculez que una persona que además conoce lo que ha hecho busque a partir de un proceso judicial tratar de cambiar la verdad histórica. Es decir, no, por mucho que Google lo diga o no lo diga, eso es lo que ella es. Eso es lo que representa para los argentinos. Entonces, evidentemente, usted puede hacer muchas demandas, usted puede presentar muchas querellas, puede tratar de tapar el sol con un dedo, pero la realidad siempre va a saltar a la vista. Y ese es uno de los temas, ¿no? O sea, es increíble, pero bueno, el Google de verdad decía aquello, pero el Google se basa en Wikipedia, y Wikipedia la puede alterar, corregir, le puede agregar cualquier cosa a la gente, ¿no? O sea, es un tema medio complejo por tratar de buscar precisamente al responsable de todo esto. Y usted bien decía hace un momento, Cristina Fernández no solo está involucrada en actos dolosos, sino inclusive se dice en la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que iba a acusar precisamente a Cristina Fernández, y que curiosamente un día antes de presentar la acusación, fue encontrado muerto. Usted habla de un caso, pero acuérdate también del antecedente. ¿Qué estaba investigando el fiscal? Otro caso en el que ella también está involucrada, donde también hay muertos. Claro. Usted habla de la mutual, ¿no es cierto? En el tema que se la acusa de haber recibido dinero de judíos y para ignorar un asesinato, un acto terrorífico más bien, porque hubieron muchos muertos. Así como también hubo el caso de aquel lugar de culto, creo que era musulmán, Así es. Un ataque terrorista que luego se intentó tapar, en el que ella también podría estar involucrada en calidad de encubridora. Entonces, realmente son temas complejos y yo esperaría que la justicia haga lo que tiene que hacer, y no se trata pues de que la justicia sea utilizada para limpiarle el nombre en Google a la señora. Ella debería limpiar su nombre, si es que lo puede hacer, porque lo dudo, ante los tribunales con la verdad por delante, porque hasta ahora todos los dedos la generan ahí en unas acusaciones que realmente son muy graves. Pero ahora hemos visto que como vicepresidenta ha dado órdenes para que se cierren causas que se le seguían a ella. Es decir, el poder da impunidad. En algunos casos sí, y eso es grave. Y era justamente la razón por la que ella quería la vicepresidencia. Y es la estrategia que otros quieren utilizar también en ese mismo sentido. Buscar impunidad a través del poder. Pero lo importante es, por supuesto, que la gente tenga claro quién es quién. Que la gente nunca se olvide del rol nefasto que ha tenido esta mujer para los argentinos, para la democracia latinoamericana, que fue cómplice del chavismo y de la muerte de tantos venezolanos, que fue cómplice y sigue siendo cómplice de una dictadura como la cubana. Es decir, no se trata pues únicamente del tema de las cuentas pendientes que tiene con la justicia en Argentina, sino también del grave daño que le ha hecho a su nación y a la región también. Yo no entiendo cómo, si es que hay, por ejemplo, lo que decía Lázaro Báez, el que guardaba el dinero, si hay tanta prueba, porque las presentó la Nata en varios programas, si hubo tantas cosas, como por ejemplo esa maleta llena de dólares que botaron dentro de un convento, etcétera, etcétera, ¿cómo con tanta prueba la gente sigue votando por ellos? Ese es un fenómeno muy, muy difícil de explicar. Y no solamente pasa en Argentina, pasa también en Venezuela, más allá de que sabemos que las últimas elecciones no la ganó Maduro, pero sí tenemos claro de que aún hay gente que todavía vota por ellos, ¿no? Obvio. Y son muchas cosas. Lo primero, el tema de la gratitud. Hay mucha gente que está agradecida por algunos programas que en su momento generaron estos gobiernos.
Segundo, el miedo, ¿no? El miedo de tener algún tipo de persecución, porque recordemos que esos procesos electorales no son del todo transparentes, entre otros aspectos. Es decir, la gente va a seguir votando a pesar de las claras muestras, de las evidencias que son contundentes. Pero lo que a mí me preocupa es que la justicia no termina de hacer lo que tiene que hacer también, y eso es muy grave, muy grave. Y ese es uno de los problemas. Y el inconveniente, reitero, sigue siendo el Foro de Sao Paulo, ahora llamado Grupo de Puebla, formado por Celso Luis Núñez. Aparte no le escuché, perdón. Le decía que el problema no solo es Cristina Fernández, no solo es Maduro, el problema realmente está en el Grupo de Puebla, antes llamado Foro de Sao Paulo. Y el problema sigue estando en que ellos siguen teniendo demasiada preponderancia en Latinoamérica, inclusive en España. Y parece que la justicia no quiere tocarlos, no quiere verlos y no quiere enterarse de nada, ¿no? Y eso nos preocupa porque ellos sí están bien asociados, ellos sí están bien fondeados económicamente hablando y están tranquilos tratando de impregnar su ideología al resto. Se dedicaron a hacer el mal en el poder y se están dedicando con mucho talento, porque hay que decirlo, a buscar la forma de volver al poder para seguir haciendo el mal. Y eso realmente es preocupante. Es preocupante, sobre todo, repito, porque la clase política de la oposición, y pasa en Ecuador, pasa en Argentina, pasa en España, no termina de entender que la unidad es la única vía, es la única salida. Lamentablemente, tenemos los egos, tenemos los egoísmos, tenemos el protagonismo, que a algunos no los deja pensar y a algunos los obnubila y les cubre los ojos y en una suerte de ¿cómo? No sé ni qué palabra utilizar, qué sería el adjetivo, pero en una suerte de ambición desmedida por el poder, creen que por separado van a lograr algo. Y repito, eso también aplica para nosotros los ecuatorianos. Y yo siempre lo voy a decir, y aunque no sea popular, uno de las grandes ventajas que tuvo Correa fue la oposición. Y es una de las ventajas que tienen todos estos gobiernos. Porque ellos, si algo sí son estratégicos y saben cómo dividir, y saben cómo generar discordia, saben cómo estratégicamente lograr de alguna manera aniquilar a cualquier opositor, de cualquier forma. Ojo, de cualquier forma. Y ese es uno de los temas. Y la gente tiene que conocerlos. Celso Luis Núñez Amorín, brasileño. Iván Cepeda, colombiano. Cuauhtémoc Cárdenas, mexicano. Carol Carriola, chilena. Rafael Correa, ecuatoriano. David Choquencagua es dirigente boliviano. Mario Delgado, él en cambio es de la Cámara de Diputados, del grupo parlamentario de Moreno, es licenciado en Economía. Él está en Perú. Lula da Silva en Brasil. Álvaro García Linera, también en Perú. Marco Enríquez Ominami, boliviano. Alberto Fernández, argentino. Leonel Fernández, bueno, me cansaría leyendo todos los nombres. José Miguel Insulza, Camilo Lagos, Guillaume Lomc, que también ya le han puesto como fundador. Clara López Obregón, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Daniel Martínez, José Mujica, Verónica Mendoza, Evo Morales, Hugo Martínez, Irene Montero, Aloisio Mercante, Alejandro Navarro, Beatriz Paredes, Carlos Ominiani, que es el papá del otro Ominiani, María José Pizarro, José Luis Rodríguez Zapatero, Gabriela Rivadeneira, Maximiliano Reyes, Dilma Rousseff, Zoé Robledo Aburto, Ernesto Samper, Adriana Salvatierra, Carlos Pronter, Felipe Sola, Carlos Sotelo García, Jorge Enrique Tayana, Carlos Alfonso Tomada, Martín Torrijos, entre otros, son parte del grupo de fundadores, así consta ya en la página de este grupo, el Grupo de Puebla, los ayer llamados precisamente Foro de Sao Paulo, que van a estar e intentar estar más vigentes que nadie en este instante y en el mundo entero. Y lo más triste es que no tienen ni siquiera vergüenza. Publican sus nombres en una web como si eso fuera meritorio, cuando realmente han causado tanto daño y destrucción. Pero ya eso no debería sorprendernos, es decir, sinvergüenzas, es decir, cada tuco, como bien decía el mismo Correa, eso siempre han sido y será.
Lo que sí me preocupa, repito, y yo siempre, aunque suene cansón, y yo a veces lo soy, lo que me preocupa es el rol de la oposición, de qué estamos haciendo de la otra orilla, de quienes no queremos que ellos vuelvan. Y ese siempre será el tema a analizarlo. Muchas gracias, César. Como siempre, es un placer conversar con usted. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un gran abrazo. Le agradezco infinitamente y desde Quito le envío un abrazo gigante a usted y a quienes nos escuchan. Sin duda alguna, mi gratitud por la oportunidad y por supuesto también la invitación a quienes nos escuchan a mantener el contacto también en las redes sociales, @CésarCoronelEC, pero sobre todo a tener conciencia de cómo votamos, a seguir en sintonía de un programa como este que da espacio a voces diversas y que nos permite llegar a criterios respecto a los temas coyunturales. Qué importante es que como ciudadanos nos formemos y en eso ustedes como medios de comunicación tienen un rol muy importante. Un abrazo y gracias por la oportunidad una vez más. Gracias también. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.